Proverbios 8 y 9. Vamos a estar leyendo 2 capítulos en esta hora, Proverbios 8 y 9. Y quiero pedirles que tomen nota de esto. Lo que vamos a aprender en estos 2 capítulos es la perspectiva de Dios sobre la sabiduría. La perspectiva de Dios sobre la sabiduría. Dios tiene una perspectiva, hermanos, que nosotros necesitamos entender. La sabiduría es un atributo de Dios. La sabiduría es un atributo de Dios. Dios se caracteriza por ser sabio. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Dios tiene su perspectiva en cuanto a la sabiduría y vamos a aprender de ello, pero en esto quiero solamente recordarles que Dios es infinitamente sabio y que en su sabiduría Dios nunca va a permitir que nosotros pasemos algo más allá de lo que nosotros podamos resistir. Él es sabio, hermanos, lo vamos a ver. Pero hay 5 cosas que quisiera considerar con ustedes cuando hablamos de la perspectiva de Dios. La primera de ellas es que Dios desea que los simples sean sabios. Toma nota, por favor. Dios desea que los simples sean sabios. Es lo primero que el Señor quiere. Lo segundo, hermanos, es Dios muestra que la sabiduría tiene valor. Número 2, Dios muestra que la sabiduría tiene valor. Lo primero es Dios desea que los simples sean sabios. Número 2, Dios muestra que la sabiduría tiene valor. Número 3, Dios mantiene nuestra santidad a través de la sabiduría. Dios mantiene nuestra santidad a través de la sabiduría. Número 4, Dios creó al mundo con sabiduría. Dios creó al mundo con sabiduría. Número 5, Dios desea que nos mostremos sabios. Dios desea que nos mostremos sabios. Vamos a ir analizando cada una de ellas, hermanos. Lo primero es Dios desea que los simples sean sabios. Cuando hablamos de simples, hermanos, estamos hablando de personas que no tienen mucha sabiduría, personas que hasta cierto punto son ignorantes, personas que no son inteligentes, personas que no son cuerdas, que no son entendidas. Y yo creo que muchos de nosotros calificamos, ¿verdad que sí? Es cierto que hemos estudiado, quizás nos hemos educado, pero al final del día, hermanos, la sabiduría que Dios ofrece no es la sabiduría del mundo. Y no importa qué tanto nosotros estemos educándonos intelectualmente, yendo a escuelas, universidades para prepararnos con maestrías y doctorados, la verdad de las cosas es de que la sabiduría de Dios es inigualable. La sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. Y note lo primero que el Señor nos muestra aquí. Su perspectiva es que tú y yo, siendo simples, seamos sabios. La pregunta que hace en el versículo 1 es: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Quién está clamando, hermanos? La sabiduría. ¿Quién está hablando? La inteligencia. Observa aquí, dice que la sabiduría y la inteligencia claman, hablan. Dice: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. O sea, está en esas intersecciones de los caminos. Cuando tú y yo estamos caminando, cuando tú y yo estamos viajando por esta vida, en esta jornada que nosotros conocemos como nuestra vida, la vida, siempre, hermanos, va a haber encrucijadas, siempre va a haber caminos que se nos van a atravesar. Y vamos a tener que llegar a esa intersección donde vamos a tener que tomar una decisión. Llegamos a esa Y. Hemos venido caminando, viajando por la vida y de pronto se nos muestran 2 caminos o 3 caminos o 4 caminos. Llegamos a esa encrucijada y tenemos varias opciones. La Biblia dice aquí que la sabiduría y la inteligencia se paran en esas encrucijadas y claman y dicen: escúchame, escúchame.
La Biblia, hermanos, nos muestra claramente, y quiero que vean conmigo ahí en Proverbios capítulo 3, el por qué Dios quiere que seamos sabios. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos sabios. Nota lo que dice ahí Proverbios capítulo 3. En el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Nota, la sabiduría está en medio de esos caminos, en esa encrucijada. Y te dice: escúchame, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. Versículo 6: y Él enderezará tus veredas. Observa el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nota lo que la Biblia dice, hermano. Muchas veces tú y yo caminamos por esta vida sin considerar a Dios, porque nos creemos sabios, nos creemos inteligentes, y tenemos los caminos enfrente de nosotros y sobrepasamos la autoridad de Dios. Hermano, Dios desea que los simples sean sabios. Por favor, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Necesitamos el consejo de Dios, y para ello necesitamos ser personas que oran, personas que leen la Biblia. La Biblia es la sabiduría de Dios. La oración nos permite escuchar a Dios, nos permite estar en la presencia de Dios. Dice el versículo 3 en Proverbios 8: en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Y escucha en el versículo 4, dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples. Otras traducciones dicen: oh tontos. Y doy gracias a Dios que nos llama simples, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que la palabra ahí implica a una persona que es tonta, que es necia. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios. ¿Cómo lo llama la Biblia, hermanos? Necios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en nuestra necedad cometemos errores? ¿Sabes? Entre más conocemos de Dios, entre más leemos las Escrituras, nos damos cuenta de algo: cómo somos necios, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? No seas necio, le decimos a los más jóvenes. No seas necio, escucha. Pero muchas veces nosotros mismos nos miramos y decimos: ah, cómo soy necio. ¿No es cierto? Estaba en una situación y a una de mis hijas le dije algo, y le di un consejo sabio, casi en mi corazón: no seas necia. Pero más adelante, 2 horas después, no pasó mucho tiempo, ella me volvió a agarrar de la misma manera como yo y me dijo la misma cosa. Casi podía yo escuchar su corazón: no seas necio. ¿Por qué? Porque somos necios. En nuestro corazón, hermanos, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia manera de comportarnos, de actuar, nuestra actitud, somos necios. Vaya que necesitamos de Dios. Por eso es que la Biblia aquí, hermanos, Dios tiene esta perspectiva de que tú y yo estamos en una posición donde somos unos hombres y mujeres simples, necios, que necesitan entrar en cordura. Y por eso, hermanos, es que nosotros necesitamos el consejo de Dios. Aquí dice: necios, entrad en cordura. Versículo 6: oíd, porque hablaré cosas excelentes. ¿Quién va a hablar cosas excelentes, hermanos? La sabiduría y la inteligencia. Hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Observa, Dios quiere que seamos sabios, porque la sabiduría es verdad. La sabiduría, hermanos, versículo 7, no incluye la impiedad. Versículo 8 dice: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Escucha esto:
En la sabiduría, hermanos, no hay cosa perversa ni torcida. Hermano, hermana, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? ¿Quién tiene el control de nuestras vidas? Dios. Les dije al principio, Dios, uno de sus atributos es la sabiduría. Él se caracteriza por ser sabio. Por lo tanto, hermano, hermana, nunca cuestionemos a Dios. Dios va a permitir cosas en nuestra vida. Dios, en su sabiduría, va a dejar que tú y yo pasemos por ciertas circunstancias. Pero ninguna de estas circunstancias es perversa ni torcida. Dios nunca desea el mal para nosotros. ¿Está claro, familia? Es cosa de necios cuestionar a Dios el por qué Él está haciendo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y ahí es cuando nosotros fallamos, porque nosotros pensamos y creemos que Dios es falto en sabiduría. Y cuando estamos orando, muchas veces queremos darle instrucciones a Dios y queremos a través de la oración decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Alguno de nosotros ha pecado en esa área? Pensamos que la oración es el medio para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es como ese genio de la lámpara maravillosa, o el genio de la lámpara maravillosa. Queremos frotar la lámpara, 2, 3 oraciones y que nuestros deseos se hagan realidad. No es así, hermanos. La voluntad de Dios se va a hacer en nuestras vidas. Él es sabio y no hay cosa perversa ni torcida en todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso debemos darle gracias a Dios. ¿Acaso no Job, entendiendo la sabiduría de Dios, después de haber perdido a todos sus hijos, después de haber perdido todas sus posesiones, después de haber quedado enfermo de una enfermedad más allá de sus fuerzas, ¿acaso no él declaró: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de quién? De Dios. ¿Saben qué estaba haciendo él? Reconociendo que Dios es sabio. Perdí a mis hijos, gloria a Dios. Perdí mis bienes, gloria a Dios. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Él nunca le atribuyó a Dios ninguna cosa perversa o torcida. Versículo 9, la Biblia dice: todas ellas son rectas al que entiende. Nota, todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Dios desea que seamos sabios, hermanos, y entre más leamos la Biblia, entre más conozcamos a Dios, entre más tengamos esa relación con Dios. Y quiero pedirles, hermanos, que juntos busquemos más a Dios en nuestras vidas personales, donde quiera que nos encontremos, más orando. Estoy leyendo un libro que se llama Con Jesús en la escuela de la oración. Con Jesús en la escuela de la oración. Y este libro, hermanos, habla de cómo los discípulos de Jesús aprendieron a orar viendo a Jesús orar. Porque la clave de nuestra relación con Dios es la oración. Hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, empezamos a ser sabios. Y cuando tú y yo somos sabios, todo lo que leemos viene a ser algo recto para nosotros. Todo lo que nosotros estamos viviendo viene a ser algo razonable, sea bueno o sea malo ante nuestra perspectiva. Dios dio, Dios quitó, todo es razonable, todo es recto porque viene de Dios. Número 2, hermanos, no solo Dios quiere que los simples sean sabios, pero Dios muestra que la sabiduría tiene valor. Noten aquí conmigo, dice la Biblia en el versículo 10: recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Nota cómo la Biblia pone a la plata y al oro después de la enseñanza y la ciencia. La plata y el oro para nosotros son metales preciosos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener oro? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener plata? Pero hermanos, hay algo más valioso que la plata y el oro. Se llama la sabiduría. Nota lo que dice el versículo 11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Mejor es la sabiduría que las piedras
preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más deseas en la vida aquí en este mundo? Esta frase del versículo 11 es de subrayarse, hermanos. Dice todo cuanto se puede desear. Todo lo que tú puedas desear aquí en la vida, todo lo que tú añores aquí en la vida, lo que más anheles, sea una posición, sea un trabajo, sea dinero, sean lujos o cualquier bienestar material, todo lo que tú puedas desear no se compara con la sabiduría. Y sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que nosotros menos estamos buscando? La sabiduría. ¿Acaso no es cierto? Vamos a la escuela a aprender inglés, pero no para poder leer la Biblia en inglés, porque para mí uno de los mejores textos que hay de la Biblia es la King James, y yo le doy gracias a Dios de que aprendí inglés y que puedo leer mi Biblia en inglés, puedo apreciar la palabra de Dios mejor en el idioma inglés. Lo pongo abajo el idioma español, pero uno de los mejores textos que tenemos, traducido en lenguaje conocido en nuestros días, es la Biblia en inglés. Pero sin embargo, hermanos, la razón por la cual yo estudié inglés no era para leer la King James. La razón por la cual yo aprendí inglés es porque yo quería un mejor trabajo, porque no quería pasarme toda la vida limpiando platos en la cocina. No quería ser el peón de todos. Yo quería ser el supervisor, quería ser el manager, quería ganar 2 veces más. Mi corazón y mi deseo del por qué quería avanzar en la vida, por qué fui a la escuela, a la universidad, es porque yo quería una mejor posición. Nunca fue porque quería aprender más de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, ponemos nuestros esfuerzos, ponemos nuestra dedicación y todo lo que nosotros somos en aquello que deseamos, porque pensamos que esas cosas son más valiosas. Y sin embargo hacemos a un lado a Dios. ¿Acaso no es verdad que muchos de nosotros preferimos trabajar más horas que dedicar más horas al Señor? No estamos contentos con 80 horas de trabajo. Si alguien nos ofreciera overtime, preferiríamos el overtime sobre leer más la Biblia. Si tuviéramos tiempo en nuestras manos, preferiríamos usar ese tiempo en nuestras cosas, en nuestros placeres, en lo que más deseamos, en lo que más anhelamos, pero no en el leer la palabra de Dios, y mucho menos en el orar. ¿Se han dado cuenta de eso, hermano? Analicemos nuestra vida. Por un momento hagamos una examinación. Pon en un cuaderno, anota las horas que pasas en tus actividades preferidas, las horas que inviertes en aquello que tanto amas aquí en la tierra, y te vas a dar cuenta qué es lo que para ti es más preciado. Si te la pasas trabajando y trabajando y trabajando horas y horas y horas, y es el deleite de tu vida trabajar, quiero decirte algo, que más aprecias en la vida es el trabajo. Si te la pasas horas y horas en el gimnasio, quiero decirte algo, lo que más aprecias es tu cuerpo físico. Si te la pasas come y come y come, lo que más aprecias es tu estómago. Si nos la pasamos horas y horas en la televisión, nos damos cuenta que lo que más añoramos es ¿qué? El entretenimiento. Lo que más amamos es el entretenimiento. Y para cada uno de nosotros, hermanos, el pensar en esto es una vergüenza. Es una vergüenza, hermanos, pensar el tiempo que le damos a Dios, el tiempo que le dedicamos a leer la Biblia. Piensa conmigo por un momento. La Biblia aquí dice: recibe mi enseñanza, versículo 10, y no plata, y ciencia antes que el oro, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella.
¿Qué hay en la vida, hermanos, que tenga más valor que ser sabios? No en balde, hermanos, nosotros estamos en tremendos problemas. Versículo 12. El tercer asunto aquí, hermanos, algo que necesitamos entender. No solo Dios desea que los simples sean sabios, Dios no solo muestra que la sabiduría tiene valor, pero también Dios mantiene nuestra santidad, hermanos, a través de la sabiduría. Tú y yo no podemos ser santos si no somos sabios. La Biblia dice en el versículo 12: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Noten aquí, hermanos, el temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal. ¿Están conmigo en el versículo 13? Nota ahí. Ahora yo te pregunto, ¿el principio de la sabiduría es? Todos, por favor. ¿El principio de la sabiduría es? El temor de Jehová. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya lo leímos. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, una persona sabia teme a Jehová. Ahora nota conmigo en el 13. El temor de Jehová es... Si alguien te pregunta, ¿qué es el temor de Jehová? La respuesta es aborrecer el mal. Hermanos, ¿qué tanto aborrecemos el mal? ¿Qué tanto aborrecemos el mal? ¿Saben lo que es aborrecer? Es tener un odio hacia algo. Aborrecer es darle la espalda, es no poder soportar el mal. Y sin embargo, hermanos, cuando pensamos en nuestras vidas, cuando pensamos en nosotros, muchas veces no aborrecemos el mal. Al contrario, a veces siento que nosotros los cristianos nos encontramos viendo qué tanto puedo hacer yo en este asunto llamado mal sin perder mi salvación. ¿Qué tanto me puedo yo salir con la mía sin caer de la gracia de Dios? ¿Qué tanto puedo pecar sin perder mi salvación? Muchas veces nos encontramos pecando delante de Dios y empezamos a razonar el por qué está bien lo que hacemos. Estamos practicando el pecado y estamos en nuestra mente buscando una y mil maneras bíblicas de cómo justificarnos del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. A veces llegamos a tolerar el pecado dentro de nuestros hogares. Y puedo darles una y mil ilustraciones de ello. Los programas de televisión que vemos. Si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros podemos caer, empezar a participar de lo que están diciendo los programas de televisión. Lo que está pasando en el mundo, a través de las películas, a través del entretenimiento. Todo eso, hermanos, puede ensuciar lo que Dios desea de nosotros. Y esto es santidad. Hermanos, es tiempo de que reflexionemos y pensemos al respecto. El por qué yo debo leer las Escrituras, el por qué yo debo estar en comunión con Dios, es porque entre más lo haga, hermanos, vamos a llegar a un punto en nuestras vidas donde vamos a empezar a aborrecer el pecado, donde vamos a empezar a aborrecer el mal. Hermanos, esto es lógico pensar. Si tú y yo nos mantenemos apartados de este libro, nuestra vida está llena de pecado. Un día a la semana la iglesia, hermanos, no nos va a ayudar con nuestra santidad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Necesitamos pasar el más tiempo posible en las Escrituras. Hermanos, no es fanatismo. Solamente tenemos una vida aquí en la tierra. ¿Y saben qué? Lo único que va a contar en esta vida es lo que hayamos hecho para Cristo Jesús. De ahí en fuera, todo es vanidad. Espérense que lleguemos al libro de Eclesiastés. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cuánto tiempo estamos perdiendo
en cosas que se van a esfumar, que van a dejar de ser. Y lo único que va a permanecer en aquel gran día, hermanos, cuando estemos delante de nuestro Dios, es lo que hayamos hecho para Dios. Todo lo demás es vanidad. Si tú y yo no somos sabios, nota lo que dice el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hermanos, lo que hacemos es determinado por nuestra sabiduría. Aquí la Biblia dice en el 15 y el 16: por mí reinan los reyes, por mí dominan los príncipes. O sea que los actos y las acciones de cómo tú y yo gobernamos a los demás está determinado por qué tan sabios somos. Aquí es cuando tú y yo, como padres, que de cierta manera somos reyes sobre nuestras casas, reyes sobre nuestros hijos. ¿Qué tan sabios somos para guiarnos en la vida, hermanos? ¿Estamos creando una generación sabia? ¿O estamos a través de nuestro ejemplo creando una generación de necios? Personas que no buscan a Dios, personas que no tienen ninguna consideración de Dios en la toma de decisiones. ¿Qué tanto nuestros hijos nos ven orando en las Escrituras, considerando a Dios en cada una de nuestras decisiones? ¿O solamente ven padres que toman sus propias decisiones, que reinan bajo sus propios principios? La Biblia aquí dice, hermanos, que los reyes y los príncipes, ellos reinan y dominan a través de la sabiduría. Y hay fruto, hermanos. Versículo 21 dice: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. El fruto, hermanos, lo vamos a ver en aquel gran día, cuando después que hayamos gobernado, hermanos, nuestra vida de acuerdo a los principios de Dios, gobernado la vida de nuestros hijos de acuerdo a los principios de Dios, en el futuro vamos a ver el fruto de todo nuestro esfuerzo, hermanos. Y es mi deseo en mi corazón, ojalá que todos nosotros podamos ver a nuestros hijos guiando a sus hijos en los caminos de Dios. Porque, hermanos, quiero que sepan que a través de las generaciones que vienen no vamos a ver un gran despertar en la iglesia en los últimos días. Vamos a ver una tremenda apatía a las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes ven en su casa apatía a las cosas de Dios? Hijos que a veces hay que sacar con carretilla de la casa, ¿no?, para que vayan a la iglesia. Hijos que no están buscando a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿No será que es porque nosotros no hemos sido sabios para conducir? ¿Acaso no es verdad, hermano? Estaba considerando con unas personas el por qué los jóvenes se van de la iglesia. Y podemos pensar una mil cosas. Y lo más fácil es echarle la culpa a la iglesia, ¿no? Es que no hay buenos líderes de jóvenes. No tenemos un buen programa para jóvenes. No tenemos pantallas eléctricas, no tenemos un buen grupo de alabanza para jóvenes. Nuestra iglesia es en español y ellos hablan inglés, por eso se nos van. Tú y yo podemos hablar de una mil cosas del por qué la iglesia no está haciendo bien su trabajo. Pero, hermanos, yo les pregunto, ¿dónde comienza el trabajo? ¿En la iglesia? ¿Acaso no comienza en la casa? La casa, hermanos. Nosotros necesitamos santificar nuestro hogar para que nuestros hijos sean hijos que crecen en santidad. Nuestros hijos no se van de la iglesia, hermanos, por culpa de la iglesia.
Muchas veces es por culpa de nosotros los padres, porque no vivimos en santidad, porque no estamos criándolos en santidad, no estamos guiándolos en santidad, y tenemos que reconocerlo. ¿Acaso no es cierto? Porque no somos sabios. Muchos de nosotros aquí creemos en la oración, hemos oído y hemos escuchado 1001 sermones acerca de la oración. Pero ¿cuándo fue la última vez que estuvimos orando con nuestros hijos en la casa? Que nos levantábamos temprano con ellos para orar todos los días. Y volteo atrás y veo mi vida y digo, qué necios son, qué tontos son. Tanto conocimiento de nada sirve si no lo aplico en mi vida. De nada sirve. Yo no me santifico, ¿cómo voy a esperar que mis hijos se santifiquen? ¿Cómo voy a ser santificado? A través de aplicar la sabiduría que Dios me está dando. Cada uno de nosotros, hermano, necesita tomar responsabilidad. Amén. Amén. Y hay que comenzar hoy, no mañana. Hoy es el día. La sabiduría nos da santidad. Dios mantiene nuestra santidad a través de la sabiduría. Ahora, número 4, hermanos, otra de las cosas que observo aquí es que Dios creó al mundo con sabiduría. ¿Dios creó al mundo con sabiduría? Claro, hermanos. Quiero que vayan conmigo, antes de leer estos versículos que vienen, a Proverbios 3. Vayan conmigo a Proverbios 3. En el versículo 19 y 20, noten lo que dice la Biblia. En este punto número 4, Dios creó al mundo con sabiduría. Noten lo que dice Proverbios 3, 19 al 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Cómo fundó Dios la tierra? Con sabiduría. Hermanos, o sea, es un atributo divino. Y si Dios es sabio, se espera que sus hijos sean sabios. Él fundó la tierra con sabiduría. Venía manejando por el freeway y de enfrente de mí se me atraviesa un camión de esos de construcción grandotes. Y este camión se mira que estaba en el negocio de echar cemento, porque me venía aventando un montoncito de piedras, ¿verdad? Ustedes han estado atrás de un carro de esos, como cae gordo, ¿verdad? Porque rompe los parabrisas. Inmediatamente me hice a un lado, un camión grande, bien grotesco, lleno de cemento por todos lados. Pero algo que me gustó es que mientras lo iba pasando, a un lado decía, toda obra excelente comienza con una buena fundación. Toda obra excelente comienza con una buena fundación. Wow, claro, porque ellos están dedicados a echar fundaciones. Se mira que hacen fundaciones de edificios. Me gustó esa frase, toda obra excelente comienza con una buena fundación. ¿Cómo comenzó Dios este mundo, hermanos? La comenzó con sabiduría. Con sabiduría fundó la tierra Dios. Dice el versículo 19 aquí, afirmó los cielos con inteligencia. Versículo 20, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. O sea que, hermanos, cuando Dios creó este mundo, Él sabía lo que estaba haciendo. Dios es inteligente, Dios tiene entendimiento de las cosas. No fue nada más ponte el sol, ponte la luna y a ver qué pasa. No, hermanos. Dios sabe cada cosa. Dios sabe por qué el día tiene que tener 24 horas y no 30. Porque el año tiene 12 meses y no 15 o 20. Dios tiene todo determinado, hermanos. Por eso cuando los científicos estudian todas estas cosas, se quedan con la boca abierta. Se quedan anonadados, atarantados, espantados ante la increíble grandeza del universo. Y tú y yo decimos, es nuestro Dios, que no tenemos. Pero ¿cómo lo hizo, hermanos? Con sabiduría. Ahora note conmigo aquí en Proverbios 8, el versículo 22. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Jehová me poseía en el principio. Está hablando la sabiduría. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Nota, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea que Dios es sabio por la eternidad. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada.
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. La sabiduría existía. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién es ese yo? La sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Dios se deleitaba en qué, hermanos? En la sabiduría, porque con sabiduría iba determinando los planetas, las estrellas, las constelaciones, esta tierra que formó, hermano, hermana, cuando te formó a ti y a mí a través de Adán, de quien todos descendemos, lo hizo con mucha sabiduría. Y cuando estaba Adancito ahí acostadito, lo durmió, porque dijo: Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y sabiamente, ¿qué hizo Dios? A las mujeres. ¿Por qué? Porque le faltaba belleza a este mundo, ¿verdad? Pues sabio Dios. ¿Cuántos casados hijos amén? ¿Qué es lo que trae belleza al hogar? La señora. Si no fuera por ella, olvídense, ¿verdad que sí? Cuando llegas a la casa y hay comidita, todo bien arregladito, los niños bien cuidaditos, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Dios fue sabio en habernos dado tan increíble mujer, ¿no es cierto? Porque Dios lo hizo con sabiduría. Cuando vemos a nuestros hijos, se parece a los dos, ¿no es cierto? Si es inteligente, ¿a quién se parece? A la mamá, claro. No se les ocurre decir el papá porque no es papá. A la mamá, claro está guapo, está guapa, se parece a su mamá. Pero vemos la sabiduría de Dios, hermanos, cómo Él puede hacer que de dos personas que se aman venga un niño a la tierra. Y ese niño crece, se desarrolla, tiene su propia familia y las generaciones continúan. Es Dios en su sabiduría, ¿no creen? Pudiéramos hablar de todo lo que hay en la naturaleza, pero Dios, nota, era su delicia, dice, de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, por último, hermanos, número 5. Nota aquí, hemos estado hablando acerca de cómo Dios desea que los simples sean sabios. Dios muestra que la sabiduría tiene valor. Dios mantiene nuestra santidad a través de la sabiduría. Dios creó a este mundo con sabiduría. Pero ¿saben qué, hermanos? Número 5, vean conmigo aquí. Dios desea, hermanos, que nos mostremos sabios. Dios desea que nos mostremos sabios. Quiero considerar alguna cosa dentro de esto. Y por favor, mostrémonos sabios. No nos mostremos tontos o necios. Versículo 32 dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados o felices los que guardan mis caminos. ¿Quiénes son felices, hermanos? ¿Los que guardan qué? Sus caminos. ¿Los caminos de quién? De la sabiduría. La sabiduría que Dios nos va a dar te va a hacer feliz. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, feliz la persona que escucha la sabiduría, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará ¿qué? La vida. Y alcanzará el favor de ¿quién? De Jehová. Hermano, yo creo que eso es claro. Una persona se muestra sabia cuando atiende a la sabiduría. Dios quiere que te muestres sabio. Esto implica, hermano, hermana, por favor, busquemos dar sabiduría. Nota lo que dice el versículo 36. Mas el que peca contra mí,
defrauda su qué, su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple. ¿Califica alguno de nosotros aquí? Claro. Todos nosotros somos simples. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo primero que tenemos que entender. Que somos necios por naturaleza. Somos necios. ¿Qué somos? Sin miedo, hermanos. ¿Qué somos? Necios. Dile a tu hermano al lado ahí: hola, necio. O si es ella, dile: hola, necia. Somos necios por naturaleza, hermanos. Ahora noten aquí. Le dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. En otras palabras, convive con la sabiduría. Ten esa comunión con la sabiduría. Entonces, ¿cómo me muestro sabio? Cuando empiezo a atender la sabiduría, cuando la empiezo a buscar, cuando empiezo a tener convivencia con ella, mientras yo reconozco que soy una persona simple y necia por naturaleza. Pero ahora, dice aquí en el 6, dejad las simplezas. ¿Qué dice? Dejad las simplezas. Una persona se muestra sabia cuando empieza a dejar la simpleza, cuando empieza a dejar la necedad, cuando ya no quiere ser más un tonto, cuando ya no quiere cometer más errores, cuando empieza a vivir y andar por el camino de la inteligencia. Cuando una persona empieza a vivir y andar lo que sabe, entonces empieza a dejar la simpleza y se muestra sabio. Dice aquí el 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Pero ahora mira lo que dice el versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? ¿Sabes? Una persona se muestra sabia cuando acepta reprensión. Cuando acepta reprensión. Los necios no quieren ser reprendidos. Porque nota lo que dice el 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea ¿qué? Afrenta. O sea, queda avergonzado. Porque un escarnecedor no va a hacer caso. Además, el que reprende al impío se atrae ¿qué? Mancha, quedas manchado. Porque ese impío no quiere escuchar reprensión. No se puede mostrar sabio porque es un impío, es un escarnecedor. Y estás perdiendo tu tiempo tratando de corregir a una persona que no quiere ser sabia. Pero, ¿qué pasa cuando tú corriges a una persona que quiere ser sabia? ¿Qué hace esa persona? Dice el versículo 8, corrige al sabio y te amará. Cuando una persona viene y te reprende y te dice: ¿sabes qué, hermano, hermana? Lo que tú estás haciendo no está bien, está mal delante de Dios. Claro, recuerden que uno tiene que corregir a otra persona con la palabra de Dios, ¿verdad? Vienes con la palabra de Dios y mira, la palabra de Dios dice esto y tú estás haciendo lo contrario. De acuerdo a las escrituras, no estás viviendo como un ejemplo. Eres una piedra de tropiezo, eres un obstáculo para otros por todo lo que estás haciendo. Y cuando esa persona acepta la reprensión, cuando esa persona te dice: hermana, hermano, gracias por lo que me estás diciendo, yo no sabía que lo que estoy haciendo está mal delante de Dios. O: hermana, gracias, hermano, gracias, ya me había dado cuenta de que estaba haciendo algo indebido, pero necesitaba a alguien que me diera esa corrección. Gracias. Y esa persona te abraza, te ama
y te recibe con un corazón bondadoso, ¿sabes qué? Esa es una manera de mostrar que tú quieres ser sabio. Pero cuando tú no recibes la reprensión, cuando tú no quieres aceptar lo que te está diciendo, sencillamente estás mostrando que quieres seguir siendo necio. ¿Cómo me muestro sabio? Aceptando la reprensión. Otra cosa, hermanos, noten el versículo 9. Una persona se muestra sabia si aumenta su saber. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Qué aumentará, hermanos? Su saber. ¿Cómo me puedo mostrar sabio? Entre más estoy aprendiendo. Es verdad que hay un canto que dice, ven tal como estás. ¿Lo han escuchado? Siempre que cantábamos en Harvest Crusades, ese último canto para invitar a la gente a aceptar a Cristo, había un canto muy famoso que decía, ven tal como estás. Ven que el Señor te llama, así como estás. Y ahí van todos, ¿verdad? Al frente. Y así como están, vienen a Cristo. Ahora, ¿está bien decirles, ven tal como estás? Claro, Dios no espera que cambien, ¿verdad? Dios quiere que vengan tal como está. Pero Dios quiere que sigamos tal como estamos después de 20 años. Oh, hermano, ven tal como estás. No, ven cambiado ya. No queremos que vengas tal como estabas. Porque sí es cierto que Dios en su amor te llamó como estabas. Pero Dios en su gran amor por ti no quiere que te quedes como estabas. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformar tus acciones. Dios quiere cambiar tu mentalidad. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios no quiere, hermanos, que estemos como estábamos. Yo no sé cuánto tiempo tú tengas en el Evangelio. Pero, hermano, si tienes 20, 30 años y todavía estás tomando lechita, quiero decirte que es una gran vergüenza. Es una vergüenza. Porque no se espera de una persona que tiene 20 o 30 años que todavía tome lechita. Se espera que ya esté comiendo los buenos bisteces. ¿Verdad que sí, hermanos? Unos buenos pescados, con todo y espinas. Porque sabe cómo comerse el pescado. Yo no le daría un pescado con espinas a un bebé de 2, 3 años. Se los ahogaría con esas espinas, ¿no es cierto? No está capacitado todavía para discernir qué es carnita y qué es espinas. De la misma manera, hermanos, se espera que una persona que está en Cristo muestre que es sabio porque está aumentando su saber. Es una persona que está constantemente aprendiendo de Dios. ¿Ven? La Biblia dice aquí también en el versículo 10, yo me muestro sabio cuando reconozco que un día le voy a dar cuentas a Dios. El temor de Jehová, dice el versículo 10, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Nota, un día, hermano, un día vamos a dar cuentas, pagarás tú solo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu sabiduría? Necesitamos entender que vamos a darle cuentas a Dios. Un día vamos a estar delante de Él, hermanos. ¿Qué cuentas le vamos a dar? ¿No teníamos tiempo? ¿No sabíamos? ¿Qué excusa le vamos a dar? Yo no sé cuántos años nos queden todavía en esto que llamamos vida, hermanos. Yo creo que Cristo Jesús viene pronto. Pero ¿qué si de pronto el Señor se tarda otros 20 años más? ¿Cuáles son tus metas de aquí a 20 años? ¿Seguir como estamos? ¿Con el poco o mucho conocimiento que tenemos? ¿O cuántos de nosotros pensamos que ya hemos llegado a la cima de la montaña? ¿Ustedes piensan que habrá una cima de la montaña en esto de la sabiduría cuando hablamos de Dios? Yo creo que no, hermanos. Ninguno de nosotros va a morirse diciendo llegué a la cima de la montaña. Ni siquiera Pablo, hermanos. Pablo en Filipenses dijo, no es que yo pretenda ya haberlo alcanzado todo, sino que olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante para ver si alcanzo aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Pablo nunca dijo, oh, yo ya sé.
Pablo dijo, yo no vivo mi vida pensando que ya llegué a la cima. Al contrario, siempre volteando hacia adelante, no hacia atrás. No pensando en todos mis logros de antaño, no en todas mis victorias del pasado. Todo eso quedó atrás, hermanos. ¿Dónde estamos hoy en el presente? Amén. Y quiero pedirles que este año que viene, una nueva etapa en nuestras vidas, gloria a Dios, pero comencemos mostrándonos sabios, aprendiendo más de Dios. Y por último, hermanos, ¿cómo yo me puedo mostrar sabio? La Biblia dice aquí al final, hablando de la inmoralidad sexual, versículo 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple o necio, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La Biblia le llama aquí, la mujer insensata es como alborotador. No participemos de nada de eso, hermanos. La Biblia dice que eso nos lleva a lo más profundo del Seol. Y no necesariamente tiene que ver con la práctica de ello, hermanos. El simple hecho de pensar o de consentir cosas como estas. Ustedes saben, hermanos, que la sensualidad de nuestros días está fuera de control. ¿Acaso no, hermanos? Fuera de control. Lo vemos en los comerciales, lo vemos en cualquier noticiero, lo vemos en los deportes, lo vemos no solo en la televisión, sino también en las revistas, en los periódicos. Por donde quiera que tú y yo andemos en nuestros días, hermanos, no vemos otra cosa sino pura sensualidad. ¿Por qué? Porque el sexo vende, ¿no es cierto, hermanos? Eso es lo que más atrae, eso es lo que más produce, eso es lo que más se está viendo en nuestros días. ¿Las cosas van a cambiar? No, iglesia. Van a ir de mal en peor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos portamos sanos, atendiendo a lo que Dios nos dice aquí. Apartémonos de toda inmoralidad que podamos encontrar en nuestro camino, porque Dios desea que nosotros nos mostremos sanos. ¿Podremos hacerlo, iglesia? Con el favor de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a salir de la simpleza, que nos dé esa pasión, hermanos, por la sabiduría, que la amemos más que cualquier otra cosa que podamos desear. Que Dios nos santifique a través de esa sabiduría que nos va a dar. Que nosotros podamos mostrarnos sabios, así como Dios creó este mundo con sabiduría.